Para comenzar a abordar esta temática principal y central de la presentación, como son los géneros narrativos, hay que definirlos. ¿Qué son? Y bueno, los géneros narrativos son aquellas expresiones literarias que se caracterizan por aquellos que relatan historias imaginarias o reales y que estos son a través de sucesos, acontecimientos o experiencias que el autor ha vivido y que estos son de manera imaginaria y que la historia literaria toma un papel muy importante a través de los modelos del mundo real. En este orden de ideas, mediante la narración, nos podemos transmitir ideas, pensamientos, emociones o sentimientos y que estos son de una manera eficaz e importante como puede mediante la voz del narrador tener una personalidad y una cualidad única e irreemplazable a través de las facciones y de su psicología dentro de la literatura. También tiene como una característica principal que juegan la primera persona, segunda persona y tercera persona para poder darle la esencia a la narración y que esto lo vemos desde el principio, en su desenlace y en el final. Esto también puede traer consigo que hay un orden cronológico, algo que nunca va a estar disperso, sino de una manera que sea equitativa y una manera también viable y poderla entender de que su función sea clara y contundente a lo largo de la historia. Entre los principales subgéneros de la narración encontramos el relato, el mito, leyenda, fábula, cuento, etc. Y que estos cada uno juega un papel muy importante y se complementan entre sí para dar a conocer lo que hoy en día conocemos como los géneros narrativos. Primeramente está el relato, que es un conocimiento que nosotros podemos dar a conocer a través de todo lo que podemos transmitir con el mínimo detalle y que esto nos da a entender de qué es la explicación de los hechos o acontecimientos que se puedan dar en la narración y que esto tiene del origen del vocablo latino relatus y que esto nos permite nombrar a través de los diferentes cuentos o historias las narraciones completas que el autor quiera compartirnos. Los relatos también pueden ser ficticios o no ficticios y que esto nos da a entender de que si es ficticio pueden ser un cuento, una onomatopeya, etc. Y que si no son ficticios encontramos lo que son las noticias, prensas y periodísticos. Esto también cabe resaltar de que a través de los relatos tenemos que trascienden la literatura y su palabra pues siempre va a ser escrita, va a ser algo fundamentado en la narración y que esto una persona le cuenta una anécdota a la otra y viceversa para transmitirse en sí su información y sus experiencias vividas. Origen del mito. El surgimiento y la caracterización principal del mito está dado a su intención y objetivo de presentar una explicación al origen del mundo y lo que está en la tierra, razón por la cual no se tiene una fecha definida sobre su nacimiento, pues fue adoptada por distintas tradiciones y comunidades a lo largo del desarrollo de la historia. Es así que el mito nace, en primera medida en forma de relato oral, es decir, es transmitido a través de la palabra hablada y sus detalles se han sometidos a cambio con el paso de la generación y las regiones a las que ha llegado, razón por la que sus versiones evidencian modificaciones y alteraciones. ¿Qué es el mito? Es un tipo de narración maravillosa que, en su mayoría, está protagonizada por seres fantásticos, dioses o héroes, y ocurre fuera del tiempo histórico. El mito explica hechos específicos y da sentido a los interrogantes del ser humano frente al mundo. ¿Cuál es la función del mito? El mito particularmente trata preguntas existenciales del ser humano, dado que da explicaciones a la creación de los objetos, el origen de los seres, la muerte, el nacimiento, el bien, el mal, las tradiciones, los fenómenos, pues entre otros. Es importante tener en cuenta que la función específica puede variar de acuerdo a la cultura que pertenece. También existen los elementos de este tipo de literatura, como el tiempo, que pues es la duración de los acontecimientos que tienen lugar dentro del mito. Estos pueden variar y especifican si se trata de horas, semanas, días, siglos, épocas, etc. Al uso del tiempo facilita la secuencia de las historias que se cuentan
dentro del mito y la trama central hace incluso al periodo en el que sucede. También existe el lugar, que es muy importante que el mito describa el lugar en el que suceden los hechos y que en este sentido detalle el ambiente en el que se sitúan los personajes. A menudo el escenario de un mito es un mundo previo a la acción y la participación de los seres sagrados como los dioses. Los personajes. En el mito, la narración puede hacer referencia a animales, personas, dioses u otras figuras que toman partido de las acciones que se desarrollan en la historia y que pueden ser imaginarias o fantásticas. Los personajes del mito aparecen para dar vida al mundo que se dibuja en la narración y lo habitan, por lo que la historia puede girar en torno a sus aventuras y experiencias. La fábula. El origen de la fábula se atribuye al sufrimiento de la fábula a las antiguas culturas establecidas en Oriente, especialmente en la India, quienes la crean con la intención de dejar enseñanza y educar a los niños, infundiendo en ellos las virtudes, valores y características necesarias para que como hijos de nobles pudieran convertirse en gobernantes. ¿Cuál es la función de la fábula? De acuerdo a lo anterior, la fábula tiene el objetivo de divulgar valores y enseñanzas a sus lectores para justiciar conductas o comportamientos que afectúan a quienes están a su alrededor. Es por ello que las fábulas principalmente están elaboradas para ser leídas por los niños, especialmente por su carácter didáctico. ¿Qué es la moraleja? La fábula contiene siempre una moraleja. Esta consiste en una especie de enseñanza o de lecciones que se obtienen como respuesta de una acción de acuerdo a los escenarios por los que han pasado el personaje. Es así que la moraleja es una lección de carácter ético o moral que sugiere la corrección de una conducta y que juzgan para determinar sus propias consecuencias. También existen varios tipos de fábulas. Debido a la intención, moraleja o contenido de las fábulas, es posible clasificar en categorías de manera que se reconocen los siguientes. Fábulas agonales, pues que este tipo de fábulas están compuestas de categorías de manera que se reconocen los siguientes. Fábulas agonales, pues que este tipo de fábulas están compuestas en tres partes. La primera de ellas se centra en la situación de inicio con dos personajes claves. La segunda parte es el agón, espacio en el que cada personaje pone en conocimiento del lector su posición ante la situación. Y la tercera parte es el cierre de la fábula o la conclusión. También existen las fábulas de situación. En este tipo de fábulas están todas aquellas en las que un solo personaje se enfrenta a una situación conflictiva o a un dilema. En este caso, lo hace solo mientras que otro personaje es quien le observa y valora sin hacer parte de la situación propiamente. También existen las fábulas etiológicas, que se caracterizan por ser fábulas cuya duración es más corta que una fábula común. Sin embargo, poseen la misma estructura y elementos. Este tipo de fábulas también pueden dejar moralejas en el inicio o en el final. El cuento y la novela. El cuento y la novela son de los géneros literarios más comunes y a los que más les llaman la atención, por decirlo así, a los amantes de la literatura. Pero antes de hacer un paralelismo y hablarle de lo que los divide a estos dos géneros, me gustaría contarle lo que los une. Y lo que los une es que ambos, tanto como el cuento y la novela, son géneros narrativos, son géneros que cuentan una historia. Así que eso los hace hermanos, por decirlo así. Pero hay algo que es donde quiero resaltar y es lo que los divide a ambos. Es que el cuento siempre va a ser clave a una historia corta, concisa. Tiene que llevar un nudo, un desenlace, un clímax, un anticlímax, pero siempre el cuento va a estar relacionado a una historia corta, ya sea de personajes reales o imaginarios, pero siempre va a estar relacionado a una historia corta. Ahora, cuando hablamos de la novela, estamos hablando de que la novela es todo lo opuesto al cuento, ya que es una narración extensa
ya cuando el escritor ya involucra a muchos personajes, varios ambientes, espacios, logra tocar varios puntos y hacer referencia a varios puntos de la historia, ya es una narración más larga. A eso se le llama como novela en los géneros literarios. Así que esto es lo que yo puedo analizar entre estos dos géneros literarios. Ambos son géneros de tipo de expresión particulares de la redacción literaria, cada uno usado en cierto modo de diferente manera sin perder su esencia. La leyenda se define como un tipo de texto narrativo que es transmitido oralmente de generación en generación y se percibe como ese cierto debido en las facultades de fomentar su credibilidad, pero que con el pasar del tiempo se modifica y cambia los elementos ficcionales. Esta narra acontecimientos y prescindidos en los tiempos remotos, vinculando temas históricos y religiosos. La función de la leyenda es otorgar sentido al texto, a una cultura o sociedad en particular. De esta forma, a través del texto explica los detalles y los aspectos centrales, enfocando su origen, costumbres, rituales, entre otros elementos de distinción. Su contenido pasa con cierto peso en que surgen de las imaginaciones. El origen de la leyenda se remonta al tiempo prehistórico, momento en que las civilizaciones se empezaban a surgir, pero también a intentar explicar esos aspectos relacionados con la moralidad, la ética, la tradición, las celebraciones y todo un conjunto de elementos que darán a su función la cultura. ¿Cómo se compone la leyenda? Puede variar en su función del contexto en el modo en el que se narra. Sin embargo, es posible identificar elementos claves que le permiten distinguirse de otros tipos de texto, pasando por su eje central, inicio, nudo y desenlace. Tipos de leyenda: leyenda religiosa, leyenda infantil, leyendas morales, leyendas urbanas, católicas y de terror. ¿Cómo escribir una leyenda? 1. Situar los elementos y lugar. Lo primero que debes realizar es ubicar la zona en el momento que se va a desarrollar la historia. 2. Construcción de los personajes. La leyenda es clave usar personajes. 3. Elección de elementos reales y fantásticos. Definiendo lo anterior. Es el momento en que se realiza precisamente. 4. Estructura de la historia. Y 5. Revisión final. Por último, entre los máximos exponentes, junto con sus obras más importantes, trascendentales e importantes a lo largo de todo el género narrativo, encontramos a Homero con la Odisea, Edgar Allan Poe con El corazón delator, Juan Rulfo con La herencia de Matilde Arcángel, Horacio Quiroga con La gallina degollada, Jorge Luis Borges con Las ruinas circulares, Charles Dickens con El Oliver Twist y El cuento de Navidad, Garcilaso de la Vega con Los comentarios reales, Julio Cortázar con La rayuela, Gabriel García Márquez con El otoño del patriarca, 12 cuentos peregrinos, El coronel no tiene quien le escriba, El amor en los tiempos del cólera, etc. León Tolstoy con La guerra y la paz y por último Mario Benedetti con Los vientos del exilio, El país de la cola de paja y La tregua. Muchísimas gracias por todo.